Hola amigos, bienvenidos. Esto es Incrédulas y Místicas. Somos Emma y Carol. A mí me podéis encontrar en Instagram como @emmayubin o en www.emmayubin.es. Soy terapeuta holística y allí veis todo lo que hago. Pues yo soy Carol, la otra parte de Incrédulas y Místicas, y me podéis encontrar en Instagram en Carol-la magia de reencontrarse. Se llama así porque te reencuentras contigo misma, con tus seres queridos fallecidos o contigo mismo. Y bueno, hago varias cosas que podéis ver en Instagram. Bueno, y juntas somos Incrédulas y Incrédulas y Místicas. Místicas. Hoy vamos a hablar de un tema que dice Emma que yo voy a hablar más porque canalizo como medium. Pero bueno, creo que Emma tiene una visión muy chula y muy interesante también, así que vamos a compartir este tema que es la muerte, que Ujú. suena así como una palabra, la muerte. Y Sí, queremos, bueno, dentro de un tono muy respetuoso como siempre, pero un poco aligerar la carga que supone esa palabra. Es la intención del podcast, como siempre. Ya sabéis que el podcast nació, dilo tú, Emma, ¿cómo nació el podcast? ¿Os lo pues recordamos? las llamadas y mensajes que teníamos a través de WhatsApp y dijimos, oye, pues vamos a hacer un podcast. Venga, vamos a hacer un podcast. Y aquí estamos. Así nació, Ah, sí. de escucharnos las unas a las otras diciendo cosas como muy místicas y al rato decir, pero ¿tú te lo crees? Bueno, De en reírnos, de fin. filosofear, sí, sí, sí. Y nada, lo Y compartimos con vosotras. Pues vamos a ver lo que es la muerte, ¿no? hay Uy, una de las preguntas que si te parece, así que no lo podemos hemos dicho. empezar por ahí. Sí, Sí. porque dilo si quieres tú. No vamos a hacer, hicimos unas preguntas en Instagram, pensábamos que nadie nos comentaría y bueno, nos han contestado 4 o 5, o sea que estamos contentos. Muy contentas, Para muy ser contentas. nuestro tercer podcast. Y nada, Caro tiene apuntadas las preguntas que nos han hecho y vamos a ir contestando pues lo que podamos y lo que sepamos Una, de nuestra visión. sí, por supuesto, siempre nuestra verdad, nuestro sentir. No tenemos la verdad absoluta, nunca, jamás, yo por lo menos. Y, y bueno, partiendo de ahí, yo creo que la primera pregunta para empezar Ujú. que nos han hecho para que respondamos en el podcast Sí. me parece muy buena, que es, nos la ha hecho Verosea Oane. Ay, ahora no sé si lo he apuntado bien. Bueno, se llama Verónica. Que es, ¿qué es para ti la muerte? Me parece una buena pregunta para empezar. Comienza tú. Yo, Sí. para mí la muerte es una transición, Mm. un cambio de estado entre materia y, iba a decir energía, pero no, porque la materia también es energía. Entonces es simplemente un cambio de estado, de verte a no ver. Verte Incluso tú a distinto. ti mismo cuando trasciendes te ves, ¿no? Te sientes, te percibes, pero me refiero a cómo se llama mi Instagram, ¿no? A reencontrarte y a recordarte que realmente es tu esencia, que sigues vivo, que no te mueres, solo que cambias de como los líquidos, ¿no? Gaseoso, gaseoso, líquido, como el agua, quería decir, los líquidos. Gaseoso, líquido y sólido. Pues esto es Sí. algo así. Cambias un poco el estado, pero sigues siendo tú. Para mí la muerte es solo un cambio de traje, no es más. Bueno, para mí es algo similar también. Sería lo mismo, como una transición, un cambio de estado también. Que, pues sí, muy similar la visión que tenemos. O sea, sería como yo que toco el tarot, sería la carta de la muerte, ¿no? Que es una transición, un cambio, es que no hay más, desde mi punto de vista. Luego yo aquí no sé si luego tendré más preguntas, porque yo con esto a mí siempre me ha interesado y me ha gustado mucho la muerte. No sé por qué tengo esa, no sé cómo decirlo. Siempre me ha fascinado el tema de la muerte, no lo negativo, sino el personaje en sí, ¿no? La, todos esos personajes que se han creado en las diferentes, como por ejemplo el personaje de la muerte así, con la calavera y todo eso, luego las La tres, guadaña.
sí, ¿cómo se llaman? Hoy tengo el día un poquito disperso, aviso. ¿Cómo se llaman las tres mujeres que el pasado, el presente, el futuro? Así, Eh, no, pero las Moiras, que también todo eso siempre no sé por qué me ha llamado, ¿no? Y eso, entonces es un tema muy, muy chulo y tengo muchas preguntas, así que no sé si va a quedar un poco abierto esto. De momento hemos visto que la muerte para nosotras es una transición. ¿Qué más Mm. preguntas hay? Bueno, con el tema de la transición sí que me gustaría decir que em, porque yo creo que asociado al tema de la transición de la muerte también está el duelo, Ujú, que creo que se hace en ambos planos. Duelo, el que se queda aquí, porque aunque, por ejemplo, en mi caso, que soy medio, que sé que siguen vivos, que siento su presencia, que sé dónde se ponen, que sé lo que hacen en el otro lado, bueno, me lo dicen, es inevitable que a ti, como persona humana que eres, que no hay que olvidar nunca que eres humano, te duele, por eso se llama duelo, porque duele mucho. Y luego ellos en el otro lado también tienen que pasar ese proceso de duelo de alguna manera, aunque estén bien, aunque estén en la luz, pero sí que pasan por un estado, al menos en mi experiencia, en lo que yo he visto, lo que ellos me han contado, lo que veo en las sesiones, pasan por un estado primero de entender, sea por muerte trágica, por muerte trágica les cuesta, aunque he visto en sesión también que ha sido alguien muy rápido, que ha sido algo muy rápido, depende del caso, ¿no? sí. Pero ellos también tienen que entender cuando trascienden que es un cambio de plano y también les lleva su tiempo entiéndelo como por ponerle una palabra, porque allí no hay ni tiempo ni espacio ni se entiende de otra manera. Ujú, Entonces, por mucho que nosotros sepamos las cosas a nivel teórico, el duelo está presente en la muerte y es inevitable sentir el dolor de una pérdida de alguien al que tú quieres, que sabes que ya no le vas a poder tocar, ni besar, ni estar ahí, ni hablar de la forma en la que estamos haciendo normalmente, ¿no? Que sea así. En una sesión de mediunidad, por ejemplo, puedo preguntarle esto, puedo preguntarle lo otro y a veces me siento como lo que era antes teleoperadora, ¿sabes? Y ojalá fuera tan fácil. Entiendo que a lo mejor con algunos medios es tan fácil, ¿sabes? Pero hay que entender que no es así, no es ujú. tan fácil como cuando somos un cuerpo físico. Bueno, ya está. No, no, sí, sí, totalmente. Cuando he hecho a mí, a ver, yo digo, fuiste tú la que me dijiste, nena, tú eres medio. Y yo te dije, a mí me pasa esto, esto. De hecho, por ahí comenzamos a hablar y de verdad que le agradezco mucho haber podido dar el paso porque yo hasta ese entonces no daba el paso a hablar con la gente. Y yo te dije, me pasa esto, fórmate, como siempre dices. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Y a mí me pasaba algo que yo lo veía de forma natural, decía, estoy canalizando, en las sesiones de tarot suele venir más familiares fallecidos, algún guía y tal, en los registros o sanación acásica, que es a través de radiestesia, también aparecen algunas almas familiares, pero em, me pasaba un poquito como tú, o sea, yo no me dedico a ser medio, sino es como muy ecléptica mis... Y pasa esto, ¿no? Que te hacen estas preguntas de dile esto, dile lo otro. Claro, yo no me enfoco directamente en eso. Estamos haciendo una lectura de tarot, de golpe aparece no sé quién y tú, venga, va, le digo. Pues pregúntale esto, pregúntale lo otro y sí, hay cosas que te contestan, hay cosas que no, pero no es como tú y yo que estamos hablando, sino que a veces te llegan a través de imágenes, te llegan a través de tal, no es una comunicación fluida. Que bueno, aunque a veces también cuesta, pese a que hablemos el mismo idioma, tener una comunicación fluida. Imagínate cuando tú estás escuchando a la persona, atendiendo, mirando la lectura, y de golpe te aparece yo les llamo personas, ¿no? Ese personaje, esa persona, aunque no sea una persona física, yo les llamo así, es como, bueno, esa alma, ¿no? Que viene a comunicar, sea guía o sea familiar. Y traducir todo eso es complejo, entonces la gente no se da cuenta de qué es. Es como, vale, tú
como te he dicho yo, ¿no? Seguramente con la muerte hablarás tú más porque tú tienes contacto directo, tú estás todo el día de comunicadora en Afortunadamente no teléfono. es todo el día. Bueno, no todo el día. Bueno, cuando tienes sesiones, pero Pero eso es lo bueno de formarte. Eso es lo ¿ves? bueno de formarte. ¿Ves? Todo el Que día. aprendes, exacto, que aprendes Sí. a cerrarte, a apagar el wifi y hasta mañana. Porque si no es muy cansado y muy agotador. Y lo que hemos hablado, que yo por lo menos no estoy de acuerdo en dar mensajes a diestro y siniestro porque no. Ni lo que hablábamos, ¿no? De no volvamos a volver a lo mismo, pero de como de responsabilizarte o de decir, de poner límites, ¿no? Que no, ahora no, lo siento mucho, que no, ya estés en el otro plano, estés en este, ahora no, por favor, que yo qué sé, estoy haciendo pipí, ahora no, no sé. Oye, pues estás hablando con alguien, el otro día me pasó algo similar, ¿no? Con una persona, no voy a decir nada por si un caso que él escucha el podcast. Estaba con una persona de mi entorno y una imagen, pum, 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 pum. Y digo, pero si no estoy conectada, ¿por qué te entiendes? Y pum, 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 y tú aguantando, intentando redirigir la atención y diciendo, no, no, mentalmente, intentando escuchar a la persona y la imagen, pum, 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 que no le voy a contar nada ahora, que no puedo, que a esta persona no es el momento. Y, y, y es complejo, pese a que yo no me dedico directamente a eso, como haces tú, ¿no? Pero incluso a las personas que os pasa, nos podéis dejar en comentarios qué es lo que pensáis sobre esto y si os pasa, ¿no? También, cómo os sentís, qué intentáis hacer, si habéis hablado con la persona, qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque no siempre responden. Incluso en una sesión que le hablábamos antes del podcast, que nos reunimos y hablamos, que a veces tú a la persona, aunque en las diferentes sesiones de las terapias que nosotras realizamos, damos esas informaciones que la persona necesita escuchar, pero a veces no están preparados, ¿no? Imagínate una persona que le cae de golpe, tú vas allí y le dices, oye, que tu padre me ha dicho que te has dejado el grifo abierto, que tienes que... entonces luego, ay, es que se lo he dicho y mira, se enfada conmigo. Pues claro, es que te está metiendo donde no te llaman, ¿vale? El otro dice eso, pero es que el otro no está aquí. Claro, Bueno, pienso yo. pues Yo he pedido de tema. me parece, no, es que me parece súper interesante lo que estás diciendo para un próximo podcast, ¿sabes? El Sí, sí, sí. cuando das los mensajes, aunque sea incluso en sesión, que hayan pagado por la sesión, que vayan, que van a lo que van, y la persona rechaza la información que se le está dando. Me parece muy interesante para el próximo podcast y Vale, hablaría también del tema de cobrar o no cobrar, que hay mucha polémica con eso. también. Sí, sí, el otro día. ¿Te Vale, el parece? próximo podcast hablamos de esto, que lo sepáis. Lo Sí, volveremos a decir al final. Perfecto, ya está, mira, ya sí, lo tengo planeado. sí, que sí, sí, sobre todo también a los que nos estén escuchando, si tienen alguna pregunta sobre esto o quieren saber más, Sí, que nos luego lo explique. recordamos. Sí. Pues la muerte, ¿qué más preguntas hay? Mira, me ha preguntado esta pregunta tela, ¿eh? Prepárate. Ha preguntado Nere Inare, ¿Qué? en caso de enfermedad, Ajá. ¿es mejor trascender sin sedación? ¿Qué opinas? Yo no opino, yo he escuchado cosas sobre el tema, pero como no me he puesto a investigar más, no opino. Prefiero no opinar porque no tengo la información suficiente como para dar una respuesta mm, ni válida ni objetiva. O sea, lo único que opinaría yo es que yo pienso que da igual, porque el físico es el físico y el alma es el alma. Pero desde mi perspectiva, pero no me he puesto a investigar lo suficiente como para poder dar una opinión, no sé, más conexa. Dime tú, porque tú sí que, claro, en las sesiones también todo esto se va respondiendo. Claro, es que esa es la cosa, que yo sí he visto lo que Ujú. pasa. No que haya visto lo que pasa siempre. Es mi experiencia y lo que a mí me han transmitido las almas
que hay otras personas que le llaman espíritus, si quieren le decimos personas, para mí Pues los fantasmas. siguen siendo seres vivos, es que fantasmas no me gusta, Ya. pero, pero bueno, siguen siendo su presencia y las personas que Bueno, eran aquí, ¿no? Al menos ese fragmento de alma, que bueno, eso ya sí. hablaremos. Em, yo no sé qué es mejor. No Ujú. lo sé, porque ni soy médico, no sé cómo hay que tratar el cuerpo a nivel físico. Entiendo que si se le Sí, seda es para que su cuerpo sufra lo menos posible. sí, Entonces entiendo que la parte física hay que tratarla. claro. Yo te puedo hablar de lo que veo, qué Vale. pasa con el alma. Yo quiero saber. Y lo que he visto es que el alma lo ve desde fuera, Ujú. ¿sabes? Es verdad que a veces están como aturdidos, no saben qué está pasando. Yo lo que veo es el momento casi siempre no del momento en el que están ya muriendo, sino en el momento en el que el alma se sale del cuerpo. Y me enseñan la imagen desde fuera. Normalmente les veo el del hospital, la gente, ¿les veo o no? Me lo enseñan ellos, porque Ujú. yo ya sabéis que yo no veo con los ojos físicos, que son como proyecciones de una peli, que bueno, ahí podemos hablar puedo retomar el tema que tú has dicho de es que esto no, es que cada vez hay que aprender como un idioma cada vez que hay una sesión, ¿sabes? Porque aparte ellos utilizan nuestras propias vivencias, nuestros propios recuerdos, porque al fin y al cabo están utilizando, es algo también muy físico, están utilizando la información que hay en nuestro cerebro. Y entonces, si yo he vivido en una playa paradisíaca del Caribe, yo voy a poder ver que la imagen que me está enseñando es una playa del Caribe, pero si yo nunca he estado en el Caribe, para mí va a ser una playa de aquí de Málaga, por ejemplo, y Ujú. la persona que me está diciendo, no, pues yo nunca he estado en una playa de Málaga. Y hasta que lleguemos a que era una playa del Caribe, hay que dar más información y todo eso. Entonces, bueno, volviendo al mismo tema, que para mí Otras son como veces. proyecciones, lo que a mí me enseñan es eh, como que se divide y se separa. El Ujú. cuerpo está de una manera y el espíritu, el cuerpo mental, todo. El mental no lo sé. Bueno, ahí no me voy a meter porque no lo tengo claro. Ahí Pero dicen diferentes cosas, ¿no? el, Por el ejemplo, perispíritu, ¿no? Que hablaba Alan Kardec. es eh, justo lo he estado mirando, esto de que unos chakras se quedan, o sea, una energía se queda abajo, pero luego es que hay diferentes, llega un momento en el que te lías un poco, porque todo se roza y cada disciplina dice una cosa distinta. Sí, sí. bueno, hay muchísimos libros que hablan de este tema. El otro día estuve escuchando el libro no me lo estuve leyendo, fue un audiolibro. eh, Me puse el resumen. ¿Cómo se llama? Es un psicólogo que se ha especializado en el estudio de las ECMs y en hipnoterapia y terapia regresiva. Se llama, no me acuerdo, Joaquín, Ah, no. no me acuerdo. Y el caso que decía que, bueno, una parte en la que decía que la gente no se fiara de los mediums. Digo, anda, mira, qué bien, Qué guay. gracias. Qué buena publicidad. Pero bueno, hay de todo como en todas partes. Sí. Em, ¿Y esto a qué venía? Ya se me ha ido. Lo que estabas explicando de cuando el cuerpo Ah, trasciende. sí. Eso, que hay muchísimos libros, muchísima información. Está el libro tibetano de los muertos que te Ah, explica que se necesitan 20 y pico días para que el alma ya esté preparada. Luego también, por ejemplo, la cultura ucraniana, que es la religión ortodoxa, me parece, sí, no estoy muy eso, segura, sí, sí, no, sí, también lo lo explica entiendo yo. así. Sí, sí. También lo explica así y que hasta el año, no, hasta el año físico de aquí de la Tierra, Ujú. no se puede contactar con ellos o no pueden mandarte señales. Como todo, hay muchísima información Sí. disponible para todo el mundo y yo te hablo de mi experiencia y de lo que yo vivo. Y te diré que todas las veces, de hecho una vez con el permiso de la persona que la cuidaba, pude contactar. Me pidieron canalizar el alma de una persona que tenía Alzheimer, que estaba viva, todavía no había trascendido. Nunca la había hecho, pregunté si se podía hacer a mis profes, a mis maestros. Eh,
me dijeron que sí, siempre y cuando fuera con el permiso. Y fue una sesión brutal, porque hablaba el alma de la persona, le daba información a la nieta, que era la que necesitaba saber una serie de cosas para su propia evolución. Yo ya lo conocía, esto no lo hubiera, la conocía a la nieta, no lo hubiera hecho para nadie que fuera la primera vez o algo así, no, en fin, que fue como algo personal que yo quise hacer. Y ella contaba, la mujer con Alzheimer, la abuelita, que ella era feliz porque ella estaba en su infancia, ¿sabes? Y yo veía cómo el alma observaba el cuerpo. Y cuando la gente muere y ha tenido Alzheimer, su cuerpo muere y ha tenido Alzheimer, también veo cómo se sale el alma. Muchas veces se observa la situación desde fuera y el cuerpo no sufre. Pues en los casos de muerte también veo que antes de pasar cualquier dolor o cuando, sobre todo también en muertes que son así en un momento, rápidas o no tiene por qué ser trágica, un accidente, pero cuando es algo que va a ser muy impactante, muy doloroso para el cuerpo, veo que el alma sale y ve todo lo que está pasando desde fuera, porque así me lo enseñan a mí. Ujú. Entonces esa es mi experiencia y eso es lo que puedo contar. Si es mejor trascender sin sedación, no lo sé. No lo sé, porque entiendo que el cuerpo a lo mejor cuanto menos sufra. Si la Ahora, sedación, a ver, mi profe decía que era mejor que no se les sedara. Esa es su opinión. Y ella explicaba que era porque el alma era más consciente a la hora de trascender y de saber dónde está. Esa es la opinión de ella. Yo te digo que no lo sé. Yo tampoco como tú no tengo una opinión, bueno, pero sí que siento que el alma de alguna manera ya está como preparándose y está fuera. Entonces no tengo una opinión clara como tal. yo te digo a mí que me ceden. Me da igual, luego ya me arreglarán. O ya me arreglaré. Con lo que has explicado me da la sensación de como, bueno, como todavía estamos como conectados hasta que no pasan estas cosas. Me ha dado esa impresión, ¿vale? Por las informaciones que tú recibiste, has recibido. Como que si están sedados, están como un poco atontados y me recuerda un poco a mis gatos cuando los capabas, ¿no? Que se despertaban y estaban como, en fiesta, no sé dónde estoy, qué pasa, ¿no? Pero bueno, sí, igualmente nosotros cuando trascendemos tenemos unos acompañantes, que eso sí lo siento yo seguro, y tengo una opinión clara al respecto. Tenemos esos acompañantes que nos guían hacia donde tenemos que ir y nos ayudan a entender. Y luego vienen otros familiares o así. Mm, entonces entiendo que es indiferente, ¿no? O sea, según lo que tú has explicado, me da la impresión de que, vale, tu alma puede estar atotada porque todavía, porque estamos conectados también a nivel energético, eso sí está probado. Entonces, claro, puede ser que afecte del nivel del cuerpo físico a, a- a los cuerpos y al alma, ¿no? Porque también el alma no es solo un punto energético, ¿no? Sino también tiene otras, también tiene un universo interno, ¿no? Entiendo yo. Entonces puede ser que esté como un poquito atontado, pero igualmente como tienes compañeros, al final, si decides no sufrir, pues yo prefiero que me cede y luego ya me iré despertando, que igualmente también eh, yo lo entiendo así después de lo que tú has dicho. Fíjate. Yo a mí que me ceden. También. Sí, Sí. sí, yo ya, ya veré. Es que igualmente es una cosa que nosotros realmente no sabemos a ciencia cierta. Sí que hay, se han hecho, bueno, hay artículos, hay un montón de información al respecto, pero realmente la verdad absoluta ni la sabemos ni la recordamos. Sí que es verdad que hay mucha gente que se ha despertado, que yo conozco personas que han estado en el limbo por decirlo así, que han estado casi muriéndose. Y tengo una amiga que sufrió un accidente de moto y casi se muere y ahí se encontró con su expareja y le dijo, ¿qué haces aquí? Si a ti todavía no te toca, ¿no? Pero yo te vengo como a tranquilizarte de que no te toca, de que no te vas a ir. Y ella se quedó como, estaba desorientada, ¿no? Porque eso es lo que ella me explica. Eh, pero luego volvió y ya vio la luz, vio todas estas cosas, vio a su expareja y le vino como a acompañar a darle como esa, esto.
y otras cosas que me han contado, ¿no? Pero yo no lo he vivido, no sabes qué es realmente. Entonces, como no hay una opinión, yo qué me sé o sea, no hay una... No, verdad absoluta, yo creo que Sí. no hay de nadie, incluso el mejor medium del mundo que canalice, no sé, de una forma brutal, ángeles, arcángeles, no sé la jerarquía, la verdad. Yo creo que ni él, no hablo de él por él o ella. Digo él porque se me han venido dos medios muy conocidos y que han ayudado mucho a la humanidad. Uno, chico Javier, que es el que canalizó, luego se hizo la película Nuestro Hogar, y el otro no me acuerdo el nombre, pero también era brasileño, que también se han hecho películas sobre su vida, pues no me acuerdo del nombre, bueno, da igual. Por eso digo él. Igual tampoco tiene la verdad absoluta, porque Mira, uno vibra en una frecuencia y así atrae, porque también se canalizan guías que no son de alta vibración, sino de más bajas y también te traen información, ujú, ¿sabes? Y ellos claro. te contarán otra historia para tu evolución, para tu mayor bien, y eso nadie tiene la verdad absoluta. Yo que no sufra mi cuerpo. Yo también. De esto que dices hablaremos en Halloween, ¿no? Hablamos de diferentes jerarquías, de cómo lo vemos nosotros, del polo opuesto y todas esas cosas. Ya Mm. que gracias, antes no sabíamos de qué íbamos a hablar y ahora lo vamos resolviendo aquí con vosotros. Si queréis que hablemos de otra cosa, oye, lo ponéis también. Sí, sí, por ¿Qué favor, más? se admiten Sí, sí, sugerencias. sí, sí. Así mola más, Em, ¿ves? ¿Qué sí. más? ¿Qué más? Hay algo que quería decir con el tema de los medios, aunque hay muchísima bibliografía Sí. sobre ECMs, ¿vale? Experiencias cercanas a la muerte. De hecho, Mm, hay ECMs compartidas, que son muere el cuerpo del familiar, cuando muere el cuerpo, ¿vale? De la persona. Y el mm, familiar ve cómo trasciende el alma mm. de la persona que ha muerto. Eso se llaman FMs compartidas. Y ven, eso sí conozco yo a una persona que me la ha contado, aparte que hay bibliografía, ven a dónde van, quién viene a buscarles, sienten la paz que siente la persona que ha trascendido, y es como una forma eh, de decir, oye, que estoy bien, no te preocupes por mí, ¿sabes? Esta es la unión que quieren mostrarle eso. Eso no sé si te tendrán que dar permiso o lo que sea, pero voy a contar mi caso personal, que no Cuenta, me cuenta. importa contarlo, Parece y muy es que interesante. cuando murió mi mamá, Mm, que yo estaba ahí, vi como que se iluminaba. Yo en ese momento no estaba en esto, no sabía casi nada, sí que tenía percepciones y tal, pero bueno, no es como ahora, ¿no? Que tengo mucha más información y que no me da miedo. Es que Porque ayuda. yo he pasado mucho miedo. Y bueno, vi cómo se iluminaba mi mamá. Entonces me pareció como, ostras, digo, ¿qué cosas le pasan al cuerpo cuando se muere? Era la primera persona a la que Sí. veía que su cuerpo moría, ¿no? Y digo, madre mía, entonces estaba yo con la cuidadora y dijo, mira, yo he visto a mucha gente morir y es la primera vez que veo que pasa esto. Bueno, total, que se quedó ahí la cosa, ya, bueno, el duelo, bla, 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 y a los años, cuando yo me formé con Raquel, con mi profe, mm, se lo pregunté. Digo, mira, esto es lo que vi con mi mamá. Y me dijo, sí, eso pasa cuando ellos quieren mostrarte que su alma ha trascendido, que está trascendiendo y que está bien. Dices, entonces, desde el mismo segundo que mi madre dejó de respirar, me quiso enseñar el cariño, voy a estar. Me emociona, yo que soy una llorona. No, pero es muy bonito. Sí, No, hombre, sí, yo creo sí, que es la sí. primera vez que lo cuento sin llorar. Sí, no, está genial. Está genial, Sí, es muy bonito. y, Ay, porque me y recuerdo en todas estas cosas también, me recuerdas es que las cosas. Y eso. experiencias cercanas a la muerte, ya te digo, de hecho ahora me estoy leyendo el libro del doctor Manuel Segarra, que bueno,
no sé, tú sí sabes quién es, para la gente que no Sí, le conozca, es un médico que es cirujano, no sé la así, especialidad, es sí, cirujano. sale en las redes sociales últimamente. Bueno, o me sale a mí últimamente. Sí. Sale mucho, es muy conocido porque explica de forma científica todo esto que estamos hablando nosotras. Habla mucho sobre, yo estoy en la parte de mecánica cuántica, que estoy releyendo las cosas 2 o 3 veces para poder empezarme, pero de alguna manera la física Sí, cuántica, sí, sí. eh, la mecánica cuántica en algunas cosas, pero la física cuántica explica que todo esto es posible. Y él empezó a investigarlo precisamente porque tuvo casos de personas que le contaban lo que habían vivido estando clínicamente muertos. Sí. Y él dijo, pero bueno, ¿esto cómo puede ser posible? Y empezó a investigar médicamente, no había explicación, empezó a estudiar con psiquiatras, con psicólogos, cada uno daba explicaciones que no le cuadraban y él desmontaba. Y ya cuando empezó a estudiar la física cuántica con físicos y teóricos Sí, físicos, empezó a encontrar bastantes respuestas. Voy por ahí, por esa parte del libro. sí. Entonces no sé Agradezco mucho. siempre. Sí. Pero explica todo eso, ¿no? Uno de los principios de la física cuántica es que todo es energía. Todo es energía. De hecho, hay una parte que me tenía que haber cogido el libro. Digo, esto para el podcast, que te explica cosas de la muerte, de cómo se activa, de qué parte del cerebro, de cómo se está viviendo una FM a nivel cerebral. Y es muy interesante también la Es importante. explicación de una alucinación, que no son alucinaciones, sino experiencias reales. Tu cerebro lo vive como algo así. Y, y es algo que a mí desde pequeña, supongo que porque de mayor esto se iba a desarrollar, era algo que cuando estoy hablando hoy, ¿no? Porque yo te dije. Bueno, ya termino con No, esto. no, 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 a mí me encanta escucharte. Que algo que a mí me llamaba muchísimo la atención era eso, la vida después de la muerte. Era como, yo sabía que había vida después de la muerte y era pequeña, ¿eh? Te estoy hablando de leerme libros de vida después de la muerte y libros de extraterrestres y cosas de esas desde 8 o 9 años, no sé, ya era rara. Yo Me también, siempre lo interesaba. teníamos aquí. Yo era el Pero bueno, personaje de la muerte, fíjate, pero no la muerte en sí, donde vamos. Sí que es verdad que tenía esas preguntas, que yo meditaba, yo no sé de dónde saqué eso, meditaba y yo quería, fíjate, ver a Jesús, porque claro, lo que te enseñan en el contacto que yo pensaba, claro, era una niña. Yo me ponía a meditar, cerraba las persianas para que nadie me viera ni supiera lo que estaba haciendo. Y me ponía a contactar con Jesús para que me explicara todas estas cosas. Que yo no contactaba con nadie. Un día vi una imagen en mi cabeza, pero yo me podía meditar. Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Porque hacía la catequesis y estas cosas que vas allí a religión y te explican todo eso. Entonces, ¿con quién yo puedo hablar que me explique? En vez de leer esos libros. Bueno, es que mis padres tenían la biblioteca más esotérica y ocultista. Entonces, tampoco. eh, pero entonces yo hacía eso. Yo digo, yo voy a hablar con el jefazo que me explique a ver qué. Una vez vi una imagen, pero no vi nada más. es que Pero no tenía ese acceso, sí. es muy curioso porque para nosotros, los que nos hemos criado en un país católico, el jefazo es Jesucristo, pero para los Sí. hindúes el jefazo es otro. No sé cuál es el dios de los Yo creo hindúes. que Tienen son los muchos, ¿no? mismos, todos. Bueno, ya nos metemos en religión, me van a pegar, me van a No, llamar no, pero que heredera. te quiero decir, Yo creo no, que son no, lo no, mismo, pero en cada cultura se ha exacto. creado un personaje distinto, pero al final la base es la misma y luego se ha desvirtuado en base a las creencias y el entorno sociocultural y cómo ha ido creciendo y evolucionando esa cultura, esa religión, esos valores, esas historias de cada. Ahí yo creo así. No, no quería meterme con ninguna religión, quería decir exactamente lo que tú has dicho, que dependiendo de la zona del mundo donde estés, el jefazo va a ser uno o va a ser otro. Pero en el caso de las experiencias cercanas a la muerte, que de esto sí que he leído bastante, Sí. no conozco a nadie que me lo haya contado en persona, excepto el caso de la experiencia cercana a la muerte compartida, que eso sí fue que me lo contaron en persona. Em, todo se desarrolla de la misma manera. Todo
es igual, ¿sabes? El que vienen a buscarles personas que han querido, seres queridos que ya han fallecido, que les dicen que ese no es su momento. Hay veces que les dan la opción de volver o no volver. Todo se desarrolla de la misma manera independientemente de quién sea el jefazo. Entonces, por supuesto, esto sí que es una certeza para mí. No se trata de religión, sino de energía, ¿no? De otra cosa De, distinta. exacto, de eso. Y es lo que quería decir. No quería meterme con ninguna No, religión. Y no, es no. curioso. Pero igual, aunque digas cualquier cosa, como se desvirtúa siempre un poco y la gente se lo toma personal, aunque Bueno, miras tus palabras, a veces hay esas personas que sí, pues como incluso nuestro hablando de podcast se lo escritores. tomen, como nuestro podcast se lo tomen de manera personal, mejor que no nos escuchen, que hagan así No, como no, dicen no cuando te están hagan viendo su... TikTok. Sí, pues. Me has Porque recordado lo que has dicho cuando mi abuelo estuvo muy, muy malito, que se estaba muriendo, por eso me he emocionado también. Eh, yo veía a mi yaya. Entonces, era como toda esa semana yo y mi madre, que tenemos como una conexión ahí, era como sentíamos a mi yaya, luego pasaron cosas también, luego, bueno, muchas más cosas. O sea, ella quiso que toda la familia entendiera que ella estaba ahí, mientras mi abuelo estaba en ese proceso en el que se iba. Y, y yo me acuerdo que la veía y era, se va a llevar al Yayo. Bueno, Yayo ya le tocaba porque era un niño también, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo de quedarme a dormir en el hospital con mi abuelo y con todas las cosas que había ahí, era como, veía a mi abuela que venía y algo me quería decir, ¿no? Y era que tranquila, ella siempre ha tenido así como carácter, pero ha sido muy amorosa. Y, y eso, y ella venía como, ya desde vino como casi un mes antes de que pasara, yo ya sentía a mi abuela y mi madre también. Y luego pasaban cosas en la casa, ¿no? Relacionadas con eso de que ella se quería hacer sentir para que la gente supiera, entiendo yo, que ella estaba ahí, que iban a estar juntos, que como una tranquilidad pese a todo lo que estaba pasando. Entonces, por eso me ha recordado eso que dices tú. Yo no vi ninguna luz ni vi nada porque yo ese día estaba muy, muy cansada porque tenía un trabajo, trabajaba de noches y luego los fines de semana trabajaba limpiando bungalows por la mañana. O sea, yo no tenía un día de descanso, tenía que venirme hasta Gerona para ayudar a mi tía y me repercutía en 20 euros que tenía que vender cosas para ir a estar con mi abuelo. Entonces hubo un día en el que mi cuerpo dijo, ya basta, yo creo que hasta mi abuela dijo, vete a dormir y no te levantes. Y ese día me quedé dormida, yo no me acuerdo ni de los sueños. Y entonces me llamaron y ya yo se ha muerto. Entonces, era como ya descansa, ya no hace falta ni que vengas porque ya se va a ir, ¿no? Pero fue de que estuvo mucho tiempo antes ahí mi yaya, incluso a otros personajes que luego ahora de tiempo he entendido quiénes eran de mi familia, que estaban ahí desde o sea, antes de que trascendiera ya estaban los familiares acompañando. Eso sí, yo lo siento una certeza mía. es que hay tanto en realidad, hay tanto que hablar de este tema, porque otra de las cosas en común cuando el alma se está preparando para trascender, bueno, dicen, esto son cosas que tienen en común, que dicen en común los mediums, ¿vale? O las personas con las que yo me he formado. Yo no lo sé, no lo sé, no lo he vivido, no tengo esa experiencia, pero es que el alma sabe cuándo va a morir y se prepara varios días antes. Eso es algo en común también que dicen mucho independientemente de sus creencias religiosas. Y otra cosa que dicen y es que el alma elige con quién partir. Eso no lo La- sé, pero sí Eso lo que dices tú, yo sí lo he visto. Yo bueno, cada uno tiene unas habilidades, van y vienen y tal. Y algo que me pasaba que ahora entiendo es que cuando bueno, siempre he estado como en contacto con los abuelitos de una manera o de otra, he tenido como mucho. Entonces, cuando ibas al geriátrico y
yo veo un túnel en los ojos. No lo veo, no veo un túnel, sino es algo que percibo a otro nivel y cuando sé que una persona, que su alma ya no está, que está y no está, que ya se está preparando para marchar. Entonces tú miras a esa persona a los ojos, que los ojos son el espejo del alma. Perdón, los ojos son el espejo del alma y realmente es así. No hay personas que, digo yo, tienen ojos de medio, que tú no les ves y les ves como que son diferentes percepciones, esta es la mía. Y cuando he ido a algún sitio y he visto a por ejemplo, el abuelo de mi ex, yo me acuerdo de que él decía, yo es que ya me quiero morir, ya estoy harta, no sé qué. Y a veces tenía esa mirada y yo le decía, le queda poquito. No es que Mm, fuera de mal agüero ni nada, sino simplemente no. veía ese túnel en los ojos. O las personas que tienen Alzheimer tienen ese túnel también. No es que se vayan a ir, sino que tienen como una, pero es un túnel distinto. O sea, yo siento como un túnel, ¿vale? No sé cómo expresarlo de otra forma. Si a alguien más le pasa o así, pues también que nos lo cuente en comentarios y mira, pues ampliaremos el podcast porque es un tema muy interesante y ya se nos están yendo los 40 minutos y todavía nos quedan cosas por decir y Sí, preguntas por sí. responder. No estaba controlando el tiempo, pensaba que Sí, llevábamos menos, porque hay muchas cosas es que que hay decir, porque muchas. Haremos una bueno, segunda parte. A lo mejor sí, para Halloween seguimos hablando de la muerte o qué. pues sí, yo creo que sería Sí. interesante. Podemos hablar de las almas. Tú antes has utilizado la palabra limbo. Yo diría de las almas Bueno, que es no que hay saben muchos nombres. que se han muerto, ¿vale? Las almas no mueren, quiero decir que el, Se ha muerto su cuando cuerpo. cuando el cuerpo muere, el alma no sabe dónde está. De lo que le dicen el bajo astral, almas perdidas, almas errantes. Yo creo que sería Ahí un buen depende tema para diferentes. Halloween. Sí. Hay diferentes filosofías en la sanación acásica que yo la fusiono con terapia de respuesta espiritual y otras técnicas de radiestesia, ¿no? Y otras técnicas que, bueno, una fusión de todo lo que se ha aprendido, pero la base de mi sanación acásica es la terapia de respuesta espiritual porque me gusta mucho. También habla de todos estos temas, ¿no? Y hay un espacio que le llama el bardo, que también es del libro tibetano de los muertos, si no me equivoco. No me lo he Entonces, leído, tengo pendiente leerlo. pues hay diferentes, bueno, es que es como de ciencia ficción, me encanta esa terapia porque a mí que me encanta la ciencia ficción fue como, vale, lo voy entendiendo, pero al principio era como, esto es mentira, ¿no? Lo que no tiene, pero luego conforme vas trabajando vas entendiendo, tu nivel de conciencia va, y conforme te vas formando y vas integrando esa información, la vas comprendiendo de una manera distinta y tiene mucho de muchas cosas. Entonces, ahí fusiona un poquito lo que es los registros acásicos. Bueno, que es que la terapia de respuesta espiritual se trae en registro acásico, pero con otros tipos de cosas. Y ahí también habla de estas jerarquías, de estos mundos paralelos, de la, lo que has dicho de los yo cuánticos, bueno, todas estas cosas, ¿no? Hay, bueno, una historia impresionante, es fascinante esa. Es súper amplia. Entonces toca todos estos temas que dices tú del bardo, de cuando naces, de eh, y eso, ya está. Es No que sé, todo porque esto parece de ciencia ficción, pero porque sí, sí, no estamos preparados para esto. Es que em, todo el mundo, ya nos lo dirán, ¿no? Cuando escuchen el podcast, pero todo el mundo cuando te abres a hablar de esto, todo el mundo, o la gran mayoría, excepto el que te dice, tú lo que tienes es mucha imaginación, tú lo que estás es loca, excepto esa gente que lo niega y tiene todo su derecho a negarlo, em, y con los que no se puede hablar, yo no pretendo convencer a nadie, normalmente casi todo el mundo te puede contar, sí, porque cuando murió no sé quién, a mí me pasó qué tal, y cuando tal, hay otra cosa en común, hablando ya, y yo creo que sí, con esto ya cerramos este sí, tema, en común que tiene el alma cuando va a trascender es que empieza a ver a las personas que le vienen a buscar. Cuando una persona empieza a decir, te estoy viendo a mi mamá, o está mi tía, estoy en el caso de mi papá, ¿no? Cuando unos días antes de trascender decía, estoy viendo a tu madre y a mi madre, oye, que mi madre se pone delante de tu madre y no la puedo ver. Y digo, ya está preparándose, ¿sabes? Y hay mucha gente que dice, no, ha perdido la cabeza, está fatal, está no sé qué. Y en el caso de cuando son muertes em, que no se esperan, ¿no? En un accidente o que les pase algo que sea muy repentino, que no es como cuando son personas ya mayores que sabes que se están preparando.
o de enfermedad larga, o bueno, que saben que van a trascender, aunque no te lo cuenten, lo que decíamos antes, el alma dicen que lo sabe. Y hay casos también que cuentan, bueno, que no sabía por qué, pero preparó el testamento, qué casualidad, ¿no? La palabra Es casualidad. como cuando vas a parir, aunque no tenga nada que ver, cuando vas a parir tú sabes inconscientemente, o tu alma, o tu todo, o tus cuerpos energéticos, aunque no seas consciente de que vas a parir, que también es otra muerte, porque para mí, fue, yo ahí fui consciente de la muerte en el parto. No tiene nada que ver, pero sí. Para mí fue como ser consciente de la muerte y me puse a llorar. No sé por qué cuando vi a mi hijo me puse a llorar y pensé en la muerte. No por él, sino porque era una muerte de mi yo a mi yo nuevo. Y fue la primera vez que tuve como ese miedo a morir. Nunca he tenido miedo, me ha dado igual, eh, pero en ese momento fue como, me vino todo. Eh, y es lo mismo, tú te preparas, o sea, casi todas las mujeres que conozco se preparan y se ponen a limpiar la casa, y yo lo que hice fue comprar un montón de comida y hacer sándwiches para que mi marido tuviera de comer de todo, no sé por qué, y al día siguiente me puse a parir. Digo, pero sí que tontería poner toda esa comida ahí si mi marido le van a dar la baja y me va a estar acompañando. La mente funciona así, entonces, como lo dices tú, ¿no? El hecho de morirte debe ser lo mismo, ¿no? O sea, tú te preparas y ya lo sabes y actúas en, de manera natural, ¿no? La biología, la energía, no sé. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el que el nacimiento, igual que la muerte, Mm, eh, es un momento de eso. duelo, ¿no? De transición de un estado a otro. Es que para mí está muy relacionado el nacer con el morir. Sí, Vale, uno causa alegría, el otro causa pena, pero porque nos lo enseñan y los dos así. causan dolor. Sí, sí. Pero bueno, que está muy relacionado. Por no Sí, entretenernos más, que ya dices que llevamos de tiempo, hacemos sí, las dos 46. últimas preguntas. Venga, va, intentaremos ser breves. André 1213 pregunta, después de la muerte de un familiar, ¿puede ser un ángel en la familia? Yo eso tengo entendido que sí. Pero yo dudo. Aquí yo te digo, yo tengo muchas preguntas y siempre acabo luego dándole vueltas, que no hemos hablado de la reencarnación. La verdad es que yo creo que, porque Yo se creo han que quedado sí, muchas yo cosas sí, en el tintero, creo que pero hay otro muchas. pendiente de esto. Sí, sí. Para Bueno, Halloween sí, lo haremos. Yo sé que sí, pero dudo en que si em, sí, no, diría que sí. No, porque es que espérate. Vale, la pregunta era si un alma puede ser. Yo creo que sí. O sea, si. Espérate, es que según la terapia, una cosa es según la formación que yo tengo y otra cosa es la opinión que yo tengo. Que por eso digo, creo que sí. Porque según la formación que yo tengo sería un sí, pero según mi mente curiosa, que yo creo que en otra vida fui una de estas filósofas que nada más que preguntaban cosas, tengo muchas más preguntas que respuestas. Pero es que si me pongo a hacerlo, no acabamos el podcast. Entonces, ya en la próxima ya hablaremos de estas cosas. Según mi formación, sí. Según la tuya y tu experiencia, según mi formación, sí, sin duda, bueno, según mi formación. De hecho, es algo en común con la mayoría de mediums, ¿vale? Conozco una medium que practica el chamanismo que opina que no, que de hecho no se les debe pedir ayuda ni molestar porque ellos tienen su propio trabajo, que en eso bueno, estoy de también. acuerdo, ¿eh? Que tienen que trabajar y tienen que seguir haciendo cosas en el otro lado, vamos, trabajar no como lo tenemos aquí, pero sí que siguen evolucionando, ¿no? Por utilizar otra palabra. Según mi formación, la mayoría de mediums dicen que sí. Según mi experiencia en sesiones de mediunidad, sí. No utilizaría la palabra ángel como tal, porque eso tiene muchas connotaciones religiosas que indican que ángel de la guarda. Sí. Eh, A mí es que sí eh, me gusta todo eso de los ángeles. claro, no utilizaría la palabra ángel y te lo argumento, porque según
formación y lo que tú me cuentas, ¿no? Que sabes mucho más de canalizar guías y Sí, yo soy más diferentes jerarquías. bien con Eh, ellos. un ángel es una cosa, un arcángel es otra, tiene otra vibración, un guía es otro tal, un maestro, un tal. Entonces no utilizaría la palabra ángel porque quizás no es la palabra adecuada por el tipo de vibración, simplemente. Pero sí Yo que creo que a ellos pienso, les da igual. El, sí, bueno, en claro, experiencia a ellos les da igual el hecho de que le digas tú, que especifiques y le pongas ese o no. Eh, yo creo que es algo más personal de que la gente se ofenda o no, si, ay, no, ese tienes que especificar. Ellos les es indiferente con el hecho de que, mientras tú entiendas de que hay un trabajo, ellos no, les es indiferente todo esto, de si ángel, no ángel, religión, no sé qué. Yo les digo ángeles y a lo mejor es un arcángel, ¿no? Y luego pues te lo especifica si es necesario para que la persona, siempre es lo que decimos, ¿no? Pero en realidad les es indiferente. A no ser que tú tengas que hacer algún tipo de trabajo o cosa con ellos a nivel de registro, pero a ti, no sé. yo diría que el familiar puede elegir quedarse no contigo ya todo el tiempo, porque evidentemente tiene cosas que hacer en el otro lado, pero sí que decide quedarse como un miembro más de tu equipo espiritual. A eso Sí, me refiero. sí. Para acompañar, para como para estar más presente, ¿no? Por resumirlo y por poner palabras. Claro, yo ahí las preguntas que me vienen es, ¿esa alma sigue su tránsito, Sí, sigue haciendo su evolución? yo Y te lo voy que hace es respondiendo. que, vale, y que envía un fragmento de alma mientras sigue de esto, o envía Sí, a un ángel para no, que sea tu tal, no. o Venga, sigue. mientras puede estar haciendo su trabajo, mientras su alma, porque se mueve en tiempos y Sí, dimensiones distintas. Todas sí. esas preguntas son las que me falta conectar. Ah, Pero ya pues yo está, sí. pues ya me las has respondido. Todo esto es lo que digo yo, claro, sí, puede ser, pero, pero todo esto es lo que creo que, por eso digo que todo esto es un poquito de ciencia ficción, ¿no? Pero la ciencia ficción ¿en qué está basado? Pues también en el inconsciente colectivo, ¿no? Y en todas esas respuestas que la humanidad ha ido buscando desde años también. Claro, yo digo que sí. Además, así sí rotundo, que sabes que yo no soy del sí rotundo, por, vuelvo a decir, bajo mi experiencia y las cosas que yo vivo Sí, en las sesiones de mediunidad. Y sé que somos seres multidimensionales, ¿sabes? multidimensionales. Y Creo que sí. entonces, si el alma se fragmenta, que esto es algo más que habría que, no sé si lo hemos hablado, creo que no. Pero bueno, si Es que hay más cosas, hay fragmentación, impresiones, dobles dimensional. Es que hay una historia, por eso digo que, claro, en ese momento decimos, es mi ángel y por eso se dice, vale, es mi ángel y no pasa nada porque si te pones a investigar, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tú siempre dices formación y yo digo siempre se tiene que investigar más todo em, porque hay una profundidad dentro de eso. Tú quieres saber realmente si ese ángel, si esa alma familiar es un ángel tuyo o si envía, entonces investiga. Y vale, es un ángel, es un fragmento, es una impronta, es un no sé qué, es una, em, yo qué sé. Entonces, vamos a investigar a ver qué es y ya está. Pero porque yo soy así de curiosa, a lo mejor alguien se queda tranquilo como, no, es mi ángel guardián y ya está. Pero yo necesito como, tengo esa necesidad de... Luego pero es ya que se me quita, luego ya se me quita, ¿eh? Luego ya es en el momento de, vale, vale. Pero todo necesita una investigación más profunda en todo, en en este todo, tipo de exacto. cosas. Pero es que Sí, pasa cuando te vas a comprar una lavadora. Tú te vas a comprar una lavadora y en 2 semanas te vuelves experta en lavadoras. Sabes cuántas revoluciones tiene que tener, que si tiene lavado de 15 minutos o de 30, que si tiene que tener el motor no sé qué. Una vez que te metes en un tema, como que de alguna manera necesitas más sí, cosas, pues esto es igual. Entonces, de alguna manera, volvemos a lo mismo, cuanto más sabes, menos sabes, porque más preguntas tienes y tal, pero hay cosas que para mí, en mi experiencia, sí son certezas, porque muchas de los familiares fallecidos que vienen a las consultas, eh,
dicen, es que me estoy acordando de mi amiga chamana, ¿no? Que es nunca le pidas ayuda a un familiar tuyo. Pero ellos dicen, estoy aquí, Es que nos da mucho cuando miedo. pueda, venga, cuando pueda, y de hecho les dan pruebas póstumas, de decirles, mira, te estoy viendo ahora, estás dudando entre esto y esto, hazlo tal, y entonces la persona se queda como, ¿cómo puedes saber eso? Digo, porque siguen vivos, solo que no les vemos, no les podemos tocar, ¿no? Normalmente no se les ve. Yo con el móvil no lo veo, pero Menos mi hijo, yo qué sé. que me pega unos A lo- sustos. no, no, yo no quiero, ya lo sabes. Pero que hay gente que los ve, yo igual es más fácil así. Sí, Es que, sí. Jolín, yo pienso mucho en Melinda Gordon, de Entre Fantasmas. ¿Te acuerdas de A esta mí, serie? sí, a mí me gustaba mucho, pero me gustaba más la de medio. Esa la veo como más real, la de la Me has, paciencia de claro, es que te yo no hablo la he mucho de visto. esa. Vela porque Sí. sí, yo recomiendo a todos. Verla porque es lo más parecido, pese a tener ese de así, es lo más parecido a la realidad, pero claro, tiene ese toque que tiene que llamarte la atención también. Claro, es que yo sé que hay gente que es así, que los ve, Sí. que mantiene un diálogo, que es mucho más fluido y no requiere de tanto esfuerzo, Ajá. ¿sabes? Y así igual es más fácil, para mí no, porque yo no les quiero ver. Pero Yo he luego visto ves y me da otros miedo. medios, ¿qué? Y que yo he visto y me da miedo y me Sí, pega un claro, susto y luego claro. digo, pues no. ¿A que les has visto? Pensaba que decías la serie. Vale, vale. No, no, no. Sí, sí. Una vez bueno, em, una vez cerca, la mayoría de veces con este, pero como tú, ¿vale? Pero yo creo que son como pruebas y alguna vez los he visto físicamente y una vez fue la que más me impresionó. Eh, pero porque además es que no es por nada, no es por verlos y estás tú en tu casa tranquilamente y ves una persona que te pegas un aquí, como ha entrado este aquí. Yo creo que es más eso lo que asusta que el hecho que una vez te acostumbras, ¿no? El hecho de poder diferenciar de ha entrado una persona a mi casa o estoy tranquila y aparece una persona bueno, yo digo persona ya. Aparece un alma con el cráneo así como el niño este que veía. Claro, tú estás tranquilo. Es más eso yo lo que asusta que no el hecho de luego cuando te acostumbras de, vale, hola, ahora no tengo tiempo, déjame cocinar, ¿no? Claro. Yo Yo creo creo que es más eso. Sí. yo creo que, no lo sé, esto es una teoría Y mía. los ojos es como que están muertos. O sea, yo cuando lo he visto de cerca, Qué susto. es el, lo que da miedo es la mirada de no vivo. Es como cuando hacen estos robots que hacen, que son, no son robots, se llaman cyborg, bueno, que son humanoides. Lo que da miedo cuando están cuando tienen mucho aspecto de humano, eh, te da como rechazo, pero es por los ojos que no son, que no tienen esa alma, ¿no? Que no tienen esa chispa, que no están vivos. Entonces da como un rechazo. Entonces cuando lo vi de tan cerca, lo que me dio miedo, claro, primero de golpe estás tú durmiendo, de golpe te aparece alguien, primero te da toda la información y luego de golpe aparece esa persona y luego te explican que lo que has soñado tiene que ver con esa personaje, con esa persona que le ha pasado eso a esa niña. Además es una niña, que a mí las niñas me dan como, o sea, una persona, un adulto vale, pero que te aparezca un niño de golpe da susto. Y es el ojo como digo yo, de que no tiene vida. Es como un holograma, lo más similar, pero que no tiene vida. Entonces eso es lo que te da, a mí me dio miedo. Y claro, y pegarte el susto de que hay una persona al lado de tu cama y no sabe de dónde viene, mierda, que me van a robar, o yo qué sé. Es eso más que el hecho de luego cuando te acostumbras, vale, mira, aquí hay un colega, aquí hay otro, ya. No sé si me explico. Sí, te has Pero explicado yo creo que perfectamente. sí, yo creo que es eso. A mí no me gustaría, prefiero tener esta visión como tienes tú, más del tercer ojo, por esta razón, porque tú estás en tu casa y de golpe ves a una persona, mierda, como ha entrado, que me vienen a robar, ¿no? Yo qué sé. Claro, O luego están a las nadie. percepciones, ¿no? Que empiezan los escalofríos, cada uno tiene su forma de percibir. Ya te digo Sí, que hay sí, tantos sí. medios y formas de. Es Sí, que sí. cualquier persona es medium. Todo Ah, el mundo tenemos la capacidad y estas ya. habilidades, Sí. ¿sabes? Y de hecho lo que hablábamos al principio, que tú te pones a profundizar a alguien que se sienta cómodo y en confianza, y la mayoría de la gente, cuando tú hablas de este tema, te puede,
contar o te cuenta experiencias. Lo que pasa que nadie lo cuenta porque se Mira, sienten juzgados. a solas, Pero se ponen ahí, se ponen a reír y luego vienen a solas y te dicen, sí, Emma, porque necesita la gente también. Eso, sí. sí. Y aparte otra cosa que has dicho que es verdad que yo siempre le digo a todo el mundo que se forme, pero una cosa es la formación que tú tengas y otra cosa son las experiencias, porque a ti en una formación te pueden decir blanco y tú tras tu propia experiencia lo ves negro y más vale también tu experiencia. La formación es una base, luego está tu Ujú. experiencia y lo que tú puedes contar, pero la formación ayuda mucho y eso es lo que tenía que decir. Sí, o sea, la formación e informarse. Y formar, o sea, no solo formarse, sino formarse, informarse, contrastar las Practicar. diferentes formaciones que hay, encontrar tu propia verdad y vivir la experiencia. Porque es como, vale, yo me formo montando en moto, voy a coger el libro, me hago la teórica de montar en moto, pero nunca monto en moto. Entonces no vas a saber nunca montar en moto, ni vas a tener esa experiencia, ni vas a poder asimilar esos conceptos para encontrar tu propia manera de conducir. Yo lo interpretaría más algo así el hecho de cuando decimos formar, como bien dices tú, no solo fórmate, léete el libro, tú ya sabes de todo, no. El saber es como, es en base a la experiencia y a mí me han formado muchas cosas, a ti también, pero en base a las experiencias que hemos tenido ese entendimiento y luego, y hay cosas que no hemos entendido en el momento, pero luego con el tiempo, como lo que dices tú de tu madre, ¿no? Que fuiste formándote hasta que pudiste entender, te llegó la formación y tu mente hizo el clic para poder entenderlo y encontraste tu propia forma y tu propia verdad. Pues Claro, eso es lo que decimos nosotras. Y con el totalmente. Además, sí. utilizando tu símil de la moto, a mí mi profesor de, ¿cómo se dice?, de la autoescuela me puede enseñar a montar en moto en una 125 y yo coger una moto de GP, por ejemplo, de profesional, y mi profe nunca haber montado en una profesional. Ujú, La experiencia que yo tengo de una base de montar en moto nunca va a ser igual a la suya, ¿sabes? ujú. Y eso es así, cada persona, su mundo, sus creencias y sobre todo em, tu sentir, ¿sabes? Porque si algo he evolucionado yo desde que empecé a formarme al punto donde estoy ahora y lo que me quedará, Ajá. es que ya sé qué cosas sí van conmigo y qué cosas no. Sí, Antes al yo principio era también. todo, sí, me vale, me pillo, esto lo cojo, esto no sé qué, esto no sé cuánto, yo lo he contado que al principio era siempre, tú das todos los mensajes y ahora es como, no, nunca te voy a decir que des todos los mensajes que te vengan. Claro, Pero es bueno, una evolución, es desde que somos chiquititos hasta que crecemos, ¿no? Vamos aprendiendo diferentes cosas y tenemos esa formación, esa experiencia que nos lleva a meter la mano en el fuego y quemarnos. Ay, me quemo, ay, no me acuerdo. Ay, que quema, ¿no? Hasta que tú ya dices, vale, ahí no meto la mano porque quema, ¿no? Ya automatizas, ya entiendes eh, esa información. Pues ya está, hasta aquí el podcast de la muerte. ¿O quieres decir bueno, algo? tú tenías otra pregunta, ¿no? Que te habían hecho a ti. Ay, la pregunta, sí, que te había dicho que te la apuntes, porque no tenía boli. Era. Preferiría, no, 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 no. no, no, Sí. la tenías tú apuntada que te la hicieron a ti. ¿Qué pasa cuando morimos? Era. Me la ha hecho la Patri. Uy, no te veo. Vale. Bueno, Ah, no me acuerdo. Era. Te he sí, ¿qué dicho que pasa la cuando pregunta. morimos? Era qué pasa cuando morimos, ¿verdad? Vale, Sí, pues Patri pe- nos ha hecho esa pregunta, ¿qué pasa cuando morimos? yo, yo creo que para el siguiente, ¿no? Sí. Porque Vamos es a que tela. quedar con la. ¿Qué pasa cuando morimos? Pues ya lo hemos explicado en realidad, ¿no? También lo que Sí. nosotros, nuestra experiencia, lo que nosotros pensamos, ¿no? Bueno, yo tendría cosas que contar Y eso más. de sesiones, Sí. de ver a personas como en una sala de espera. He visto Mm, a gente en una especie de hospital espiritual. He visto cómo se iban em, a entradas diferentes. Esto es lo que decimos que utilizan como tu recuerdo para que tú puedas poner en palabras, ¿no? Es que, ¿cómo te voy a explicar yo a ti algo que es vibración y mm, energía? ¿Sabes? ¿O cómo te voy a explicar la música si eres sordo? ¿Cómo mm, te puedo explicar la música si eres sordo?
A lo mejor te puedo poner la mano en un altavoz y sientes la vibración, pero no vas a escuchar la música como la estás escuchando tú, que puedes oír, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es como aprender un idioma. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, te falta vocabulario, entonces hacen todo lo posible para que dentro de tu vocabulario puedas comunicar o puedas hacer llegar a la otra persona el mensaje, pero claro, con tus conocimientos. Yo lo Entonces, interpreto como complicado. una traducción como una traducción, ¿no? O sea, a lo mejor te muestra esa playa, pero tú lo traduces de esa otra forma. Pero ¿qué es lo que dices tú y tu propia traducción? Yo lo interpreto como es lo que decimos, una comunicación bidireccional, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Pero no tanto como que te muestran eso, que bueno, que tú eres la experta. No, yo no soy Pero experta. siento que también tiene mucho que ver que tu traductor personal, como es, cómo lo interpreta, ¿no? Como, sí, como que pasa a través sí, a través de tus campos energéticos hasta tu mente ya consciente, o sea, de tus diferentes cuerpos energéticos, he dicho campos, hasta tu mente consciente, físico, ¿no? Eh, y lo traduces. Pero ellos también te envían, o sea, también lo que dices tú, pero yo creo que también tú lo traduces. No sé si me explico. Es lo que he dicho yo, ¿no? ¿Sí? Ah, pues yo lo he entendido de otra forma. Porque igual no me he explicado bien, pero era lo que yo Vale. quería decir, es que ellos utilizan, em, es lo que te he dicho, a ver, yo qué sé, Vale, no, si sí, tiene un boli, ¿no? Yo nunca he visto un boli, yo no sé lo que es un boli, pero ellos quieren mostrarme un boli. ¿Qué van a hacer? Pues a lo mejor sí que conozco un lápiz, entonces le voy a decir a la persona, ve un lápiz, pero escribe diferente, no es como si fuera un lápiz, entonces la otra persona, el que te está escuchando, el consultante, más o menos entre todos, porque es que una sesión de mediunidad, ya no te hablo de las personas que ven continuamente espíritus, ¿no? Por ponerle un nombre más sí, así como se ve en más las común. películas. No lo sé porque no es mi experiencia, no tengo ni idea, eso no lo sé. Pero sí que de las sesiones de mediunidad, el cómo yo trabajo, el cómo yo percibo, el cómo yo siento, mm, es trabajo de equipo totalmente. Es el Sí, consultante, quienes vienen a la sesión desde otros planos y yo, con los recursos que tengo, con la persona que soy. Por eso siempre dicen que es el otro plano quien elige al medium, que no es el familiar, ¿no? Es la persona que está aquí. que no quiero escuchar. Exacto, porque según tú vibres, según tu frecuencia, tú vas a atraer ciertas cosas. A lo mejor tú tienes un sentido del humor muy negro. Mm, Pues una persona que no tiene un sentido del humor así, un medium que no tiene ese sentido del humor, no lo quieren porque no va a saber transmitir una característica, ¿sabes? Del espíritu que se está presentando y está contando. Entonces, bueno, es que todo es más fácil y todo más el complicado, mundo. pero todo el Y mundo. yo pienso como tú, eso, ¿no? Que van por resonancia también y por quien le caiga bien o no, por quien que hay una serie de jerarquías más allá, que ya hablaremos más adelante. Algo más, ¿sabes lo que yo te quería decir una cosa? Que cuando has dicho lo de la sala de espera, me he acordado de Beetlejuice, no sé por qué. A mí Beetlejuice me No la he marcó visto. mucho. Ah, No sí, sé, sí la he visto al principio que está el oficinista. Bueno, tú veas no sé qué, ¿ves? exacto, Beetlejuice también habla de la muerte, ¿no? Y es ese bicho que no puedes decir, bueno. Y habla justo también en Tim Burton, pues toca mucho siempre este tema más oscuro, ¿no? Así. Y cuando has dicho, yo he visto una sala de espera, pum, la imagen ha sido Beetlejuice, ¿no? Que es Sí, justo lo que tú estás diciendo, ¿no? De que se utiliza tu información que tú tienes en tu subconsciente, lo que tienes ahí asociado, pim, 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 y te representa eso. Imagínate, estás en una sesión de mediunidad y ves ahí la sala de Beetlejuice, ¿no? pero es En que vez de a una veces sala blanca, claro. Pero es que a Y tienes veces que hacer eso. yo he visto fragmentos de película y cuando Eso. le he dicho, mira, estoy viendo esto, tal, no sé qué, el consultante te dice, sí, tiene sentido para mí porque tal o porque cual o porque no sé qué, Sí. ¿sabes? Bueno, ya está, yo creo Pues ya que está. ya está. Vamos a acabar porque ya llegamos 69, mira el número mágico. 69 minutos. Sí.
El podcast Sí, más largo y más serio que hemos hecho hasta ahora. madre mía, sí, y en el que más has hablado, porque normalmente yo casco. Bueno, vaya. Está Pues bien, nada. está bien. Qué guay. Pues hasta aquí Incrédulas y Místicas. Ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram como Incrédulas y Místicas. Ahí podéis enviarnos mensaje y nos decís si queréis, bueno, nos explicáis cositas y nos Por podéis, favor. sí, estaría guay. ¿Qué más? Bueno, me podéis seguir como en @emmavivir o en www.emmavivir.es. Y a Carol, Bueno, Carol, guión bajo, la magia de reencontrarse. Yo solo estoy en Instagram por en Instagram. Vale, ya pronto tendrá página web. Bueno, pues queríamos hacer un pequeño, eh, ¿cómo se llama esto? No Que sé. es una poesía, ¿no? Lo que me has dicho que querías. Ah, O no lo sí. hacemos. No, no lo hacemos, quizá No para el lo hacemos. siguiente. Digamos, mira, Porque pues vamos es a que no. dejar con la... Sí. Es que hay tantas cosas que hablar de la muerte. Nos ha quedado yo creo que ya te digo que ha sido el más largo y el más serio por ahora. No, no teníamos intención de que esto fuera así. De hecho, ¿No? tenía preguntas de como más ligeras, ¿no? De ¿preferirías saber el día exacto y la causa de tu muerte? ¿Por qué da Ah, tanto miedo sí, la muerte? sí. Cosas ¿A ti así te gustaría? que preguntas que yo también me hago, ¿sabes? Pero y que fuera como más ligero y no. Pero bueno, ha quedado como ha quedado. Eh, Vamos a hacer esta pregunta a la gente que nos vea. Si Ah, realmente les gustaría saber el día exacto, ¿cómo es? El día y la hora de su muerte. Hay una película ¿preferirías sobre eso, saber, yo que soy tan friki. Mm, preferirías saber el día exacto en el que vas a fallecer y la causa? yo ¿O no. preferirías no Yo saberlo? que tenga. No. Nosotras damos nuestra opinión, bueno, tú ya la has dado. En el próximo, ¿qué te parece? Sí, no, luego la puedo desarrollar, pero yo no. Bueno, no sé, a lo mejor luego cambio de opinión, ¿eh? Pero decirlo vosotros, decirlo vosotros. Bueno, pues eso, ya no nos despedimos, os damos un abrazo muy grande y explicarnos cositas. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Adiós.